Hola. Muy buenos días, tardes, o noches. Somos Historias de un Venado. Y el día de hoy les traemos 5 historias para tener de fondo mientras escuchas 5 historias de fondo. Vida nuclear. Nunca pensé que viviría lo suficiente para describir cómo es sobrevivir a una guerra nuclear. No hay errores, no hay gloria. Solo silencio, hambre y un miedo constante que se pega al cuerpo como polvo radiactivo. Mi refugio está medio derrumbado, pero todavía me protege del viento contaminado. Por las noches, sin embargo, no puede protegerme del sonido. A veces escucho pasos lentos, como si alguien caminara alrededor del refugio sin decidirse a entrar. Otras veces escucho murmullos cortos, palabras incompletas. No suenan como voces humanas, pero tampoco como animales. Lo peor son las sombras. Se mueven cuando no debería haber nada moviéndose allá afuera. Algunas parecen pequeñas, otras, demasiado grandes. Siempre se quedan a distancia, como si esperaran algo de mí. No sé si son reales o si mi cabeza ya está fallando. Hace unos días decidí salir a explorar. No tenía comida y necesitaba buscar lo que fuera. La ciudad, si todavía se le puede llamar así, es puro escombro, una mezcla de concreto partido, autos quemados y restos que es mejor no observar demasiado. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, pero encontré huellas. Huellas humanas. Claras, recientes. No parecían arrastradas ni deformes. Eran huellas normales, como las de cualquier persona. Iban en dirección a mi antiguo colegio. Ese lugar llevaba años abandonado incluso antes de la guerra, así que no tenía sentido que alguien estuviera ahí. Pero las seguí. Supongo que necesitaba saber si quedaba otro sobreviviente. La puerta principal estaba rota y el interior olía a humedad y metal oxidado. Caminé por los pasillos con la linterna encendida. Los casilleros estaban abiertos, muchos caídos. El eco de mis pasos rebotaba como si el edificio respirara. Y entonces la vi. Una sombra moviéndose al fondo del pasillo. Estaba demasiado lejos como para distinguir detalles, pero era una figura delgada, alta. Caminaba hacia el ala oeste. Aceleré el paso. Grité para llamar su atención, pero no respondió. Solo siguió avanzando. En algún momento se detuvo en la entrada del salón de música. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Empujé. Dentro, la sombra estaba en el centro del salón, inmóvil. Y cuando levanté la linterna, entendí que no era una persona. Tenía forma humana, pero solo eso. La forma aproximada. El cuerpo no tenía proporciones correctas. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza estaba inclinada hacia un lado como si no pudiera sostenerse. Su piel parecía una mezcla de carne endurecida y ceniza compacta. No tenía rostro, pero aún así sentí que me miraba. Retrocedí un paso. La criatura, o lo que fuese, avanzó un poco, copiando mi movimiento. Y de inmediato reconocí algo que me heló la sangre. Sus pies. Sus huellas eran idénticas a las que había estado siguiendo. Eran mis huellas. No dejadas por mí, sino por eso. No sé cómo las copió. No sé cuánto tiempo ha estado imitándome. No sé si es la misma sombra que veo cada noche rondando el refugio. No me quedé a averiguarlo. Corrí fuera del colegio sin mirar atrás. Desde ese día, por las noches, escucho algo nuevo. 2 pasos. Los míos y los de aquello que aprendió a caminar igual que yo. Y cada vez suenan más cerca. La pintura. Nunca he sido supersticioso. Pero la pintura, esa maldita pintura, me obligó a replantearlo todo. Era un retrato viejo, heredado de mi abuelo. Mostraba a un hombre que no conocí. Traje oscuro, mirada fija, el rostro tan realista que parecía a punto de hablar. Lo extraño no era el estilo ni la edad, sino que cada mañana, al despertar, su expresión cambiaba. Durante años pensé que era mi imaginación. Pero no. Un día amanecía con una sonrisa tranquila y, siempre, mi día resultaba llevadero. Otro día tenía los labios tensos y los ojos entrecerrados, y sin falta algo salía mal. Se rompía algo en casa, fallaba en el trabajo, o discutía con alguien. Era como si la pintura supiera de antemano qué clase de día me esperaba. Terminé aceptándolo como un hábito extraño. Un aviso. Me despertaba, veía el retrato, anotaba mentalmente la expresión y salía preparado. Hasta que llegó el día que cambió todo. Desperté y miré la pintura como siempre. Pero esa mañana la expresión era distinta a cualquier otra que hubiera visto. No era enojo, ni tristeza, ni alegría, ni miedo. Era otra cosa. Como si el rostro del retratado estuviera tensado de una forma imposible. Los ojos parecían mirar hacia un punto detrás de mí, la boca estaba ligeramente abierta, pero no en un gesto humano. Parecía tratando de pronunciar algo que la garganta no podía formar. Sentí un escalofrío. Tragué saliva. Por primera vez, no supe interpretarla.
Salí de casa inquieto. Y desde ese momento todo empezó a torcerse. Primero, el transporte no llegó. Tuve que caminar kilómetros. Luego, al cruzar una calle, un auto casi me atropella. Frenó a centímetros. No me dijo nada, solo me miró con una expresión tan pálida como la mía. En el trabajo, me entregaron un informe que supuestamente yo había arruinado, un informe que ni siquiera recordaba haber tocado. Me regañaron sin oportunidad de defenderme. Cada pequeño error se acumuló, como una serie de piezas cayendo una tras otra. Para la tarde ya estaba temblando por dentro. Pero lo peor ocurrió al volver a casa. La puerta estaba entreabierta. No había señales de robo. Nada faltaba. Y sin embargo, todo se sentía fuera de lugar, como si alguien hubiera respirado en mi ausencia durante horas. Entonces miré hacia la pared donde colgaba el retrato. El cuadro no estaba torcido ni caído. Pero el rostro había cambiado de nuevo. Esta vez, la expresión era idéntica a la que tenía yo en ese instante. Cansancio, miedo, y un temblor leve en las comisuras de los labios. Era como si el retratado me estuviera imitando. Como si hubiera pasado el día observándome. Como si hubiera aprendido algo nuevo de mí. Me acerqué despacio. El aire alrededor del cuadro estaba más frío que en el resto del cuarto. Y justo cuando estuve a un paso, lo noté. Los ojos de la pintura no miraban hacia afuera, hacia mí, sino ligeramente hacia la izquierda. Apuntaban a algo que estaba parado detrás de mí. No tuve tiempo de voltear. No tuve tiempo de nada. Ese día terminó peor de lo que la pintura me había advertido. Y desde entonces, cada mañana, no soy yo quien mira primero el retrato. Es el retrato el que parece mirarme a mí. El reloj. Cuando mi tío murió, no me dejó dinero, ni tierras, ni objetos de valor. Solo un reloj antiguo, pesado y frío como si estuviera hecho de algo más denso que el metal. Lo guardé sin pensar demasiado. Mi familia siempre fue rara para las herencias. El reloj tenía algo que no pude ignorar. Una aguja extra. No era la de los segundos, ni un indicador estético. Era una aguja delgada, negra, que se movía únicamente por las noches. Durante el día permanecía inmóvil, congelada en la posición en la que la había dejado al amanecer. Esa primera noche, mientras intentaba dormir, oí un pequeño clic, como el chasquido de un hueso. El reloj estaba sobre mi buró, y la aguja negra había girado hasta marcar las 3:12. No entendí el significado, pero se me clavó un mal presentimiento en la garganta. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Mi vecino, un hombre mayor con quien hablaba casi diario, había muerto mientras dormía. La hora estimada. 3:10 a 3:15 de la madrugada. Traté de no relacionar nada. No quería hacerlo. La segunda noche, volvió a escucharse el clic. La aguja apuntaba a las 1:47. Y a las 7 de la mañana, me avisaron que mi compañero de trabajo, el único amigo que conservaba ahí dentro, había chocado contra un poste camino a casa. La hora del accidente. 1:45 a 1:50. El patrón era terriblemente preciso. Pasé los días siguientes sin dormir, sentado frente al reloj, esperando que se moviera, rogando que fuera una coincidencia absurda. Pero no lo era. Cada noche la aguja negra señalaba una hora distinta, y alguien cercano a mí moría exactamente dentro de ese intervalo. Al principio, intenté prevenirlo. Cuando marcó las 4:06, llamé a mi hermana y la obligué a quedarse conmigo. No la dejé manejar, no la dejé salir. La senté en el sillón y nos quedamos viendo televisión en silencio, como si eso pudiera engañar al destino. A las 4:07, recibió un mensaje en su teléfono. Su mejor amiga había sido apuñalada afuera de su casa. Una mujer que veía cada día, que casi era parte de nuestra familia. El reloj no avisaba de a quién. Solo de cuándo. Empecé a notar algo más. Con cada muerte, la aguja negra parecía moverse con más facilidad, como si el mecanismo estuviera lubricándose con algo que yo prefería no imaginar. Cada noche, la aguja señalaba una hora. Cada día, yo perdía a alguien más. Los pocos que quedaban comenzaron a alejarse de mí sin saber por qué. Decían que verme les daba ansiedad. Que había algo en mi mirada. Que siempre estaba esperando algo terrible. Tarde o temprano, me quedaría completamente solo. Y entonces llegó anoche. No escuché el clic. No vi la aguja moverse. Simplemente desperté sobresaltado y revisé el reloj con el corazón acelerado. La aguja negra no señalaba una hora. Señalaba mi nombre. No sé cómo explicarlo. Donde antes había números, ahora había letras diminutas, curvas, perfectamente grabadas en el vidrio. Las reconocí al instante. Era mi nombre completo, apuntado con exactitud por la aguja. Me quedé paralizado. No marcaba cuando moriría alguien cercano. Marcaba cuando moriría yo. Y la aguja negra ya estaba muy cerca del amanecer.
las fotografías. Nunca pensé que algo tan simple como revelar un rollo de película pudiera arruinarme la vida. Soy fotógrafo desde hace 15 años. He visto fallas, peladuras, manchas por químicos, nada que me sorprendiera. Pero lo que encontré hace 2 meses no entraba en ninguna categoría conocida. Fue después de una sesión común en un parque casi vacío. Parejas, niños corriendo, un par de ancianos alimentando palomas. Volví a casa, revelé los negativos como siempre y ahí fue cuando todo empezó a fracturarse. En varias fotos aparecían personas que no estaban allí cuando tomé la imagen. Rostros desconocidos, figuras nítidas, bien enfocadas, como si hubieran posado directamente frente a la cámara. No eran sombras ni superposiciones. Eran individuos completos, detallados, con ropa, expresiones y todos miraban directo al lente. Directo a mí. Al principio pensé que estaba perdiendo la memoria. Revisé las tomas digitales para comparar. En ellas no aparecía nadie extraño. Solo los sujetos reales de la sesión. Los negativos, en cambio, mostraban a esas personas intrusas. Un hombre calvo con un abrigo largo. Una mujer de cabello negro hasta la cintura. Un niño con ojos demasiado grandes para su rostro. En días distintos fotografié otros lugares, tratando de descartar un error técnico. Pero cada rollo nuevo traía más de esas figuras desconocidas. Media docena, luego una docena. Caminando detrás de la gente, observando desde esquinas apagadas, pegados a mi espalda como si me siguieran en silencio. Lo peor es que cada nueva serie de negativos mostraba más detalle. Al principio eran rostros fijos, inexpresivos. Luego comenzaron a cambiar. Sonrisas leves, cejas tensas, bocas entreabiertas. Y siempre miraban hacia la cámara, hacia mí. Una noche, mientras ampliaba uno de los negativos, me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Las figuras se acercaban. De una toma a otra parecían avanzar, como si las fotos fueran cuadros consecutivos de un movimiento real. Primero estaban al fondo. Luego en mitad del encuadre. Finalmente, en las últimas imágenes, estaban a menos de 1 metro. Y entonces encontré la foto que hizo que se me helara la sangre. Uno de ellos, el hombre calvo con el abrigo, estaba parado justo a mi lado. Su rostro, frío y sin pestañear, inclinado hacia mí como si fuera a susurrarme algo. Esa toma nunca la hice. No recuerdo haber apretado el obturador. Pero ahí estaba. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Una semana después, mientras caminaba hacia mi estudio, vi al hombre del abrigo del negativo parado en una esquina, mirándome. No se movió. Solo me observaba, exactamente como en la película. Pensé que estaba alucinando. Parpadeé. Él seguía ahí, idéntico. Un auto pasó entre nosotros. Cuando terminó de cruzar, él había desaparecido. Los demás comenzaron a aparecer también. Al principio lejos, apenas reconocibles. Luego más cerca. Pasaban por detrás de los autos, se asomaban desde los callejones, se mezclaban entre la gente sin que nadie más reparara en ellos. Pero lo realmente extraño es que solo yo los veía. Intenté fotografiarlos directamente con el celular. No salían. Intenté gritar. Nadie entendía. Intenté evitar sacar más negativos, pero de alguna forma siempre terminaba haciéndolo, como si una fuerza me obligara a seguir documentando su acercamiento. Ayer, por primera vez, los vi dentro de mi casa. No escuché la puerta. No escuché pasos. Solo los vi parados en la sala, inmóviles, mirándome. Eran muchos más de los que pensaba. Llenaban la habitación. Rostros pálidos, ojos fijos, respiraciones inaudibles. Retrocedí hasta el baño y me encerré. No llamé a nadie. ¿Para qué? Nadie ha podido verlos excepto yo. En la madrugada, cuando por fin reuní valor para salir, la casa estaba vacía. Pero había algo esperándome en el estudio. Un nuevo rollo de negativos. Colocado cuidadosamente sobre la mesa. No lo toqué. No quise verlo. Pero esta mañana, después de tantas horas sin atreverme a dormir, escuché un pequeño ruido dentro del estudio. Un clic leve. Como el obturador de una cámara. No fui yo quien lo hizo. Y tengo miedo de que, en ese rollo nuevo, ya no estén acercándose, sino sonriendo. Espejos. El pueblo de San Aurelio siempre fue tranquilo, casi estancado en el tiempo. La gente se conocía por nombre, las mismas calles polvosas, las mismas tiendas de siempre. Nada cambiaba hasta que lo hicieron los espejos. El primer reporte fue de la señora Mariela, la dueña de una panadería. Decía que el espejo del baño, un cristal simple, viejo, con manchas de humedad en las esquinas, mostraba un cielo nublado, oscuro, cuando afuera había sol pleno. Todos pensaron que estaba cansada, o que la humedad deformaba la imagen. Nadie le creyó. Pero al día siguiente pasó lo mismo en la barbería. Y luego en la escuela primaria.
y luego en todas las casas casi al mismo tiempo. Los espejos ya no reflejaban nuestro cielo azul. Mostraban otro, gris, cargado de nubes negras que giraban como remolinos lentos y pesados. No había sol, ni luz natural. Parecía siempre al borde de una tormenta. Al principio, la gente pensó que era un fenómeno óptico, una falla en la fabricación de los cristales, hasta que vieron lo que había en el cielo de allá. Criaturas. Al principio eran sombras. Manchas negras moviéndose entre las nubes, distorsionadas. Pero cada día se veían con mayor claridad. Patas largas, torsos demasiado delgados, alas quebradas o membranas extendidas. Nunca descendían. Solo flotaban, observando desde arriba. Y siempre, sin excepción, miraban directamente hacia nosotros, como si supieran que los estábamos mirando. Varios vecinos intentaron cubrir sus espejos. Los guardaron, los voltearon contra la pared, algunos incluso los rompieron. Pero la imagen regresaba en cuanto un fragmento quedaba expuesto. Como si el pueblo entero estuviera conectado a esa otra versión del cielo. Con el tiempo, el comportamiento de las criaturas se volvió más evidente. Ya no flotaban sin rumbo. Ahora se acercaban a los bordes de la imagen, casi pegándose al vidrio desde su lado. Sus ojos, si se les podía llamar así, se movían siguiendo con exactitud nuestros movimientos. Caminabas frente al espejo y ellos giraban la cabeza al mismo ritmo, sin parpadear. Una noche, justo cuando el pueblo intentaba dormir, todas las casas escucharon el mismo sonido proveniente de los espejos. Un golpeteo suave, constante. Como uñas o articulaciones tocando el otro lado de la superficie. Al día siguiente, nadie se atrevió a mirar. Pero los espejos no esperaron a que alguien lo hiciera. Las superficies comenzaron a encenderse con un resplandor grisáceo, como si hubieran adquirido vida propia. Aunque nadie los observara, sentíamos que algo del otro lado estaba impaciente. Las criaturas dejaron de moverse aleatoriamente y se alinearon. Todas. En todos los espejos del pueblo. Mirando fijamente hacia afuera. Hacia nosotros. Hacia donde estábamos, aunque no hubiera ojos humanos frente a los cristales. Algunos dijeron que estaban esperando una señal. Otros, que estaban copiando nuestro mundo, estudiándolo para cruzar. Pero nadie sabía realmente qué querían. Lo único seguro es que, desde hace días, el cielo real, el nuestro, comenzó a cambiar también. Primero se nubló. Luego las nubes tomaron esa forma espiralada que antes solo veíamos en los espejos. Y hoy las sombras empiezan a aparecer allá arriba, moviéndose entre las nubes reales. No sé si son las mismas criaturas o si son nuevas. Lo que sí sé es que, esta mañana, los espejos dejaron de mostrar su cielo. Ahora muestran el nuestro. Y está lleno. Bueno. Aquí termina el video. Muchas gracias por terminar de verlo, o escucharlo. Si les gustó suscríbanse y denle me gusta, así nos motivan a subir más vídeos. Gracias.